Esta es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Hoy en Noticias UAS, docentes universitarias nos hablan sobre el Día Internacional de la Mujer desde su campo laboral. CECampo y la Unidad Académica de Veterinaria trabajan en proyectos colaborativos. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Noticias UAS. Los saludamos con muchísimo gusto este viernes 6 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer. El próximo 8 de marzo tenemos entrevistas este día con mujeres importantes universitarias, pero para iniciar, ¿qué le parece si lo hacemos como siempre con el resumen semanal a cargo de Pamela Girón? Y en el resumen semanal, en el programa académico de Derecho del Campus Fresnillo, se realizó con gran éxito el primer coloquio en Derecho Laboral, los retos del México moderno. La Unidad Académica de Psicología llevó a cabo 2 talleres dirigidos a estudiantes colaboradores del cuerpo académico UASCA 241, el primero titulado Elaboración de Expediente Clínico Psicológico y el segundo Primeros Auxilios Psicológicos. Alumnos de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica de octavo semestre del programa de Ingeniería en Diseño tuvieron la oportunidad de visitar la compañía cervecera de Zacatecas, donde pudieron aplicar sus conocimientos en seguridad e higiene industrial. Y en más, la Unidad Académica de Cultura celebró la firma de convenio con la Fundación Más Lectura, Un Mundo Mejor, en el que se asumió la responsabilidad de fortalecer la promoción de la lectura desde el ámbito académico. En el marco de las actividades conmemorativas al Día Internacional de la Mujer, la Unidad Académica Preparatoria en el programa Taco a Leche llevó a cabo la conferencia La Mujer Zacatecana en el siglo XIX y XX, una mirada desde la investigadora Emilia Reséndez Guerrero, realizada en las instalaciones La Casa Grande. En el mismo ámbito, en la Unidad Académica Preparatoria en el programa Villa de Cos, se llevó la elaboración de un periódico mural conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer bajo la coordinación de la docente Sonicela Ramírez. Por otro lado, en la Unidad Académica de Ingeniería 1 se realizó la jornada de vacunación, donde participaron alumnas y alumnos de todos los programas. La Unidad Académica de Cultura y la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica sostuvieron una reunión de trabajo con el propósito de avanzar en la construcción de un convenio de colaboración que permite impulsar proyectos interdisciplinarios en beneficio de la comunidad estudiantil. Y en esta misma unidad, la licenciatura en Lenguas Extranjeras llevó a cabo el arranque del curso de mentorías, iniciativa orientada a fortalecer el acompañamiento académico entre estudiantes. La licenciatura en Cultura Física y Deporte reafirmó su compromiso con los valores cívicos y la identidad nacional, llevando a cabo los honores a la bandera dirigidos por estudiantes de este programa. Y en la Unidad Académica de Letras estuvo la docente investigadora Cristela Trejo para compartir con estudiantes y docentes su experiencia en temas de feminismo. Gracias. En primer lugar, le agradezco al secretario el tiempo que nos ha destinado aquí en Rectoría junto con nuestro rector, válgase la expresión, el doctor Ángel Román Gutiérrez, para tratar puntos fundamentales para el desarrollo del campo y para el desarrollo de la unidad académica de manera específica. Y podríamos comentar que la reunión estuvo basada o girando en el grueso relacionada con 2 proyectos principales. Una es con un centro de mejoramiento genético para bovinos que está ahí, o que la intención es implementarlo, que se ponga en funciones ahí en la unidad académica con el apoyo del gobierno del estado. Para esto necesitamos la participación de los criadores de ganado puro del estado. Entonces se volvería tripartito: criadores, Secretaría del Campo, del gobierno del estado y la unidad académica de la UAS, la unidad académica de medicina veterinaria de la UAS. Ese es uno de los proyectos grandes que tenemos a corto plazo, mediano corto plazo,
Y el otro de los proyectos, también con un gran apoyo de la Secretaría del Campo, gracias, aprovecho la oportunidad para dar las gracias al secretario por todo el apoyo, es la reubicación de un pozo de uso agrícola, ¿verdad? Para poder tener una mejor cosecha de forraje, que es fundamental para la unidad académica, es para el mantenimiento principalmente de las especies bovina, ovina y caprina. En base a esos dos proyectos estuvimos platicando, fue la reunión del día de hoy. Para mí es un honor estar aquí en nuestra máxima casa de estudios del Estado, la UAS, porque por principio pues somos egresados de la Unidad Académica de Medicina Veterinaria hace 40 años, pero hace poquito, pero ahí estuvimos formándonos como médico veterinario zootecnista. Ahora tenemos la oportunidad, precisamente por indicaciones del señor gobernador David Monreal Ávila, de apoyar al campo, y la unidad académica no es la excepción, porque forma parte precisamente donde se gestan los profesionistas que van a prestar sus servicios en el Estado y en muchas partes de la República e inclusive en el extranjero. Entonces, para esto sí tenemos que tener una relación muy estrecha y estar coadyuvando hacia el desarrollo precisamente y el beneficio de la preparación de los jóvenes. Entonces, el caso, como dice en el proyecto del pozo, pues es fundamental, porque si la escuela no tiene la posibilidad del recurso hídrico, pues no tendrá la posibilidad de la producción de forraje, no tendría la posibilidad del mantenimiento de sus corrales con las especies que maneja para la docencia y para la producción. Entonces es muy importante eso. Por otro lado, el Centro de Mejoramiento Genético es fundamental. El señor gobernador, por medio de la Secretaría del Campo, tiene lo que viene siendo el programa de mejoramiento genético, y su interés muy fundamental desde el principio de su sexenio ha sido que los productores de Zacatecas sean los que producen, valga la redundancia, los que producen los sementales que se aportan en el programa. Para ello es fundamental trabajar de la mano con la unidad académica y con los productores de razas puras del Estado para precisamente el mejoramiento genético de sus hatos. Para eso hay un programa de la Secretaría del Campo, y para eso la evaluación de dicha genética pues es fundamental, y es para robustecer precisamente a esas explotaciones que se llevan a cabo, donde se producen los sementales que se distribuyen por medio de la Secretaría del Campo hacia los productores de razas comerciales. Eso es muy importante. Pero lo que sí quiero destacar mucho es precisamente la política agropecuaria del señor gobernador, y muy importante, precisamente lo que él ha trabajado desde el principio de su sexenio, la pacificación del Estado, y donde precisamente él ha manejado la atención de las causas de la descomposición social. Bien sabemos que apoyando a la universidad, apoyando a los entes educativos, tenemos el fortalecimiento de nuestros jóvenes, tenemos el fortalecimiento de la juventud hacia una producción positiva, hablo de académicamente. Entonces, pues tenemos la obligación, no es de ocurrencia ni nada, sino que es la obligación, y tenemos la visión de trabajar en conjunto, y es el ordenamiento del señor gobernador David Monreal Ávila, que trabajemos en conjunto en las instituciones educativas y el gobierno del Estado. En este caso, la Secretaría del Campo, estamos en la mejor disposición y de llevar a cabo la política agropecuaria en beneficio de los sectores educativos y en beneficio de todo el agro zacatecano. Entonces, pues esa es la idea fundamental del por qué estamos aquí. Y la doctora Estefanía Martínez, responsable de la clínica universitaria, también nos habla de la importante labor de las mujeres en el ámbito de la medicina. Siendo muy sincera, es un cargo, pues ahora sí, de mucha responsabilidad, de mucha disposición, de mucho invertir tiempo y dedicación.
La verdad es que me he tomado la libertad también de aprender de mis maestros, de los doctores, de gente que ya ha tenido la experiencia de ser responsable y coordinador, y me da esas herramientas y de alguna forma esa valentía para yo poder saber qué hacer o no hacer, también con esa prudencia, en actividades y en ciertos momentos en los que la clínica se tiene que salir adelante en actividades conforme van cambiando las personas, los espacios, los movimientos sociales. Han cambiado muchísimas cosas que creo yo es un cargo de mucha responsabilidad, pero también te deja mucha enseñanza, realmente. Creo que es muy fructífero en muchos aspectos, para ser sincera. Para ser muy sincera, no, pero creo yo que es abrirse a la oportunidad, porque justamente el no tener esa experiencia, uno dice, es que no sé hacerlo, es que quizás no sepa cómo o cómo lo voy a hacer, pero efectivamente el tener la duda, el moverse, el investigar, el asesorarte, te nutre mucho, y justamente hasta que se hace es cuando aprendes y es cuando entiendes el por qué. Entonces nunca lo contemplé, pero es un gran honor poder estar como responsable de la clínica universitaria. Sin duda, en cualquier ámbito fuera y dentro de la universidad, sin duda es difícil, porque voy a hablar desde mi experiencia, desde mi perspectiva. Una de las etapas para mí más difíciles fue mi formación como médico, porque efectivamente el internado de servicio social vienes lidiando como mujer muchos aspectos de micromachismos, que a veces uno no se percata hasta que vas madurando, creciendo, entendiendo y educándote. Realmente hasta que pasas esos momentos en donde te das cuenta que fueron abusos, fueron maltratos, o de alguna forma que se dificulta más como mujer por el simple hecho de nuestra biología, en cuestión de darle esa atención a tu cuerpo, darle esa atención y cuidado, cuando tristemente somos los primeros en promocionar la salud y no la efectuamos. Entonces sí han sido muchos tropiezos que de alguna forma uno encuentra las herramientas y las personas que te solventan y te ayudan, pero en cuestión de formación médica sí es una reproducción de dificultades, y creo yo es importante decirlo, hasta de acoso y abusos, porque sí se vuelve todavía más difícil porque eres mujer, porque eres joven, porque no puedes, y siempre al mando de un hombre. Entonces creo yo que es necesario siempre nosotros mantener esa lucha como mujeres en ámbito laboral, académico y educativo. Yo creo que falta mucho el visibilizar la violencia, pero sobre todo el demandar esa violencia, el hacerla visible, el denunciar. Eso es principal, porque a pesar de que uno denuncie, existe mucha impunidad. Entonces, en cualquier ámbito universitario, laboral, siempre se puede prestar a ciertas situaciones en donde a veces uno por seguridad o miedo se calla, no hace, no ejecuta, y desde ahí ya empieza el círculo de la violencia, el no hablar, no decir. Entonces falta esa educación, falta esa lucha, falta esa visibilización, esa concientización, esa reflexión. Y no solamente mujeres, sino hombres, porque ahora sí que todos estamos incluidos en el mismo círculo social, y creo yo es importante también el capacitar, enseñar y demostrar qué es el feminismo, porque tristemente mucha gente cree que el feminismo sodera a los hombres, y eso no tiene nada que ver. El feminismo de alguna forma ha sido un movimiento social y político que es esa lucha y esa perseverancia por mantener esa equidad e igualdad entre hombres y mujeres. Entonces falta esa enseñanza para todos, hombres y mujeres. En la Posta UAS le ofrecemos una gran variedad de carnes, lácteos, embutidos, sazonadores, huevo orgánico y desde luego las especialidades en cortes finos, birria preparada y quesos producidos en la Unidad Académica de Veterinaria de la UAS. Visítenos en nuestras 3 sucursales.
En Tienda Universitaria UAS encontrarás playeras, sudaderas, agendas, tazas, uniformes deportivos y un sinfín de artículos para uso cotidiano, con precios accesibles y diseños innovadores. Lleva contigo el amor hacia tu alma mater. La información, la cultura y la ciencia están a tu alcance a través de Avance Universitario, la revista radiofónica de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que ahora está en la plataforma Spotify. Escúchanos en todas partes, descarga la aplicación y búscanos como Avance Universitario, una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y continuando con el marco del Día Internacional de la Mujer, docentes universitarias de la Unidad Académica de Veterinaria nos dan un mensaje muy importante. Pues retos principalmente de estar segura de lo que estaba haciendo y de mi participación como mujer, pues, ¿verdad? En lo que, ya sea como evaluadora, ya sea como maestra en clase o como participante en un cuerpo académico, y pues soy medio introvertida y con mucha pues, seguridad, francamente, para poder trabajar, porque pues, yo me acostumbré a trabajar mucho eran más hombres que mujeres en ese tiempo, y todavía más o menos sigue siendo lo mismo, ¿no? Pero pues fue con seguridad, con que yo tenía el conocimiento, y la habilidad y la capacidad para enfrentarme a esto. Claro que hay sus prietitos, ¿verdad? Cuando estábamos en la licenciatura, pues todavía no era como muy aceptable que fuéramos mujeres los que estudiábamos veterinaria, y pues uno que otro compañero, ¿verdad? Eran los que como que nos ponían el pie, ¿verdad? Pero pues, tuve compañeros que fortalecían mucho a la mujer, y ellos mismos nos ayudaban a pues como alejarlos, ¿no? Hacerlos a un lado. Ya como compañeros de trabajo, pues no me puedo quejar. El apoyo, estoy en esto de calidad, entonces el apoyo que tengo de ellos hacia los trabajos que yo solicito, pues sí es constante y es participativo. Sí. Principalmente de nosotras mismas, de quitarnos los tabús, ¿verdad? Que nos están, que a veces es lo que nos viene limitando, de que dices, no, es que yo no puedo, pero pues sí puedes. Tienes que enfrentarlo y tener el conocimiento de cómo lo tienes que enfrentar, ¿no? O sea, falta también pues más educación en cuanto a la relación, que debe ser igual, ¿verdad? Porque hay cosas que aparentemente uno las ve como igual, pero de repente sí hay pequeñas diferencias, ¿no? No es así como que todo miel sobre hojuelas, ¿no? Pero sí hay cosas que todavía tenemos que hacer las dos partes, ¿no? Es conmemorar la lucha que ha tenido la mujer para defender sus derechos, ¿verdad? Desde la muerte de las mujeres obreras de Chicago, que es cuando empieza a conmemorarse el Día de la Mujer, y es entender eso, ¿verdad? Que en esos tiempos sí era muy, muy marcado las diferencias que había entre hombres y mujeres, y entonces a la mujer era la que le daban un papel como secundario, y pues a partir de esas luchas se ha tenido que la mujer ya ha podido salir y ser primera, ¿no? O sea, sin despreciar a las otras partes. Pues que seamos conscientes de nuestro papel como mujeres, que enfrentemos sin miedo, porque hay que quitarnos a veces los miedos que nos provocamos a veces nosotros mismas, que nos enfrentemos a los hechos con conocimiento, con causa, y ser reflexivas en el momento en que estemos haciendo una cosa, ¿no? O sea, entender el por qué lo estamos haciendo y para qué lo vamos a utilizar, ¿no? Entonces, el mensaje es eso,
reflexivas, empáticas, que a veces nos falta también, y empáticas con nosotras mismas, porque luego a veces somos las mismas que estamos lastimando a las otras, ¿no? Entonces también eso tenemos que pensar. ¿Algo más que quieran agregar? No, pues muchas gracias por darnos estas oportunidades y de presentar de que en medicina veterinaria y zootecnia no importa seas hombre, seas mujer, pero puedes ser un buen médico veterinario zootecnista, ¿verdad? Entonces, y muchas gracias al Aguas, que es la que nos forma y nos da hora de comer. Y ahora vámonos a nuestra sección de cultura pop desde UAS Conecta con Crono Hiki. Bienvenidos a Cultura Pop. A finales de los años 70 e inicio de los años 80, cuando estaba plena guerra de los formatos caseros de entretenimiento de video, Betamax y VHS, surgieron unos templos al entretenimiento llamados los videoclubs, donde podías alquilar películas relativamente nuevas para verlas en tu casa, en la comodidad de tu hogar, a la hora que tú quisieras. Y es que esto era una especie de revolución, porque antes dependías de ir al cine o bien de la televisión abierta para ver una película. Y es que a diferencia de los servicios streaming, que ahora relativamente todo depende de tan solo prender el televisor, antes era un verdadero ritual acudir a estos lugares. Era un lugar muy especial, con puertas de vidrio, con alfombras, con olor a plástico nuevo y a palomitas de maíz. Y es que podrías pasar incluso una hora completa o hasta más revisando los anaqueles, viendo caja por caja, admirando las portadas de las películas, leyendo la sinopsis, admirando los pósters, y tardabas un buen rato en decidir qué llevarte. Y siendo un niño de los 90s, la verdad es que esto era un momento mágico. Y es que también parte especial de esto es que también se podía convertir en una experiencia social, familiar, con amigos o, por qué no, romántica. Y es que en los años 80s y 90s estos lugares se convirtieron en centros culturales de barrio, porque sí, no tan solo las grandes cadenas transnacionales tenían sus videoclubs, sino que también locatarios, emprendedores ponían sus propios videoclubs. Y esos eran los más chidos. Y es que si bien Blockbuster dominó en el mundo con varias sucursales, en México también tuvimos una cadena que fue muy bonita, que fue muy especial, y era el Macro Videocentro. Y es que con la llegada del DVD hubo muchos cambios en el sistema de entretenimiento. En México particularmente la piratería afectó, y obviamente también los servicios de streaming. Pero muchos creen que Netflix acabó con Blockbuster, pero esto no sucedió así. Y sí, se sabe que este sistema de Netflix se le ofreció principalmente a Blockbuster, lo rechazó, pero no fue a la quiebra por eso, sino que Blockbuster, tratando de innovar, quitó las multas por no entregar las películas a tiempo, y esto finalmente hizo que se quitara ese ingreso que era muy fuerte, y aparte las películas tardaban en regresar. En Zacatecas el cierre de Blockbuster llegó en el año 2014, lo recuerdo muy bien porque yo sin saberlo acudí al local, compré varias películas, ediciones especiales que estaban en remate muy baratas, de películas como Blade Runner, Seven o Matrix, y yo no lo sabía, pero esa semana estaba por cerrar Blockbuster. Pero bueno, de los videoclubs más bonitos que recuerdo con mayor cariño aquí en Zacatecas, en el año 1994 tuvimos Multivideo, una cadena mexicana
que era lo más parecido al blockbuster que veíamos en programas, en películas, cuando esta cadena aún no estaba en México. Bueno, en Zacatecas, Multivideo era lo más parecido, con alberca de pelotas, resbaladillas, Super Nintendos para poder probar los juegos. En fin, creo que ese fue el mejor videoclub que tuvimos aquí en Zacatecas. Pero me estoy refiriendo a la parte de videoclubs transnacionales, porque también existió uno local, uno de propietario zacatecano que estaba en la avenida Rayón. Me refiero a Video Hollywood, que llegó a tener 2 pisos e incluso maquinitas. Creo que esos 2 son mis favoritos. En la actualidad tan solo queda un Blockbuster que está ubicado en Bend, Oregon, en Estados Unidos, y se le conoce como el último Blockbuster, que incluso se le hizo un documental. Algo que me gusta mucho de este local es que puedes rentarlo por una noche. Tienen una televisión enorme, antigua, donde puedes hacer una pijamada con tus amigos y ver VHS en pleno 2026. ¡Qué genial! Y es que los videoclubs no tan solo fueron negocios, la verdad es que fueron lugares de encuentro, lugares de convivencia, de identidad cultural, y a pesar de que desaparecieron físicamente, siguen como un recuerdo muy bonito de una época que ya no existe. Así que te invito a que me dejes en los comentarios cuál fue la última película que rentaste en un videoclub. Por favor, no olvides seguirnos en Was Conecta. Esta es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y desde Secretaría General, la doctora Jiménez nos habla de la importancia que es para ella como mujer ocupar estos espacios como funcionaria de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Una gran responsabilidad. O sea, decía yo y he estado comentando en algunos espacios que ya comenzamos a hablar respecto al papel de la mujer que tiene en espacios en donde tradicionalmente no se había desempeñado, y creo yo que es una responsabilidad muy grande porque, pues bueno, estamos aquí gracias a que otras mujeres lucharon por nosotros y nos dieron acceso a la educación, nos dieron posibilidad del voto, me dieron a mí, digamos, la posibilidad de estar en un puesto por primera vez ocupado por una mujer. Y creo que uno tiene que asumir justamente ese trabajo y esa lucha que otras hicieron por nosotros para nosotros hacerlo propio. Entonces siento una enorme responsabilidad justamente por hacer justicia, digamos, por todo aquello que ocurrió en el pasado y por generar condiciones para que nuevas generaciones o las nuevas generaciones tengan mucho mejores condiciones de laborales, institucionales, en sus estudios, en sus espacios, en la vida cotidiana que llevamos a cabo en la Universidad Autónoma de Zacatecas. No, definitivamente yo creo que no lo había soñado como uno sueña ser su jefe alguna vez, pero solamente en esa idea utópica. La realidad es que yo creo hubo condiciones específicas que nos van llevando a ciertos espacios y que en este caso favorecieron el hecho de que yo esté en este momento en la universidad. Insisto, me da mucho gusto, lo he hecho con mucho gusto, representa un reto cotidiano, pero no es una cosa que en principio hubiese yo pensado que iba a lograr. Pues yo creo que los retos en la universidad es tener igualdad de condiciones en un sentido, ¿cómo lo diré? Como genérico. Yo decía que hay muchos aspectos de la desigualdad que hemos normalizado
y que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Entonces creo que como mujeres aspiramos a tener las mismas condiciones para estudiar, para terminar, para elaborar una tesis, para elegir un sínodo, es decir, hay tantas cosas que uno hace en lo cotidiano y en las que no se da cuenta que tienen cierta preferencia todavía nuestros compañeros hombres, y creo que en ese sentido todavía tenemos ahí obstáculos que debemos superar y que debemos trabajar para lograr tener igualdad de condiciones para aspirar a un puesto en la dirección de mi unidad académica, para ser responsable de programa, para hacer investigación y poder ingresar al Sistema Nacional de Investigadores, para tener mis horas clase o mis horas frente a grupo quizás en horarios con iguales condiciones que el de los caballeros. O sea, yo creo que hay muchas cosas cotidianas en las que no nos damos cuenta quizás de que todavía hay ciertas diferencias de género. Sí, precisamente. Yo creo que en la universidad nos faltan muchas cosas por hacer. Si bien establecimos ya un protocolo de violencia de género, porque creo que la lucha por la igualdad de las mujeres ha venido evolucionando. Decía yo, en algún momento la lucha fue por el voto, en otro momento fue por la educación, en otro momento por la libertad sexual, en este momento por la violencia o por obviar o por evitar la violencia de género. Y entonces creo que en la universidad justamente tenemos ya un protocolo para la violencia sexual, pero nos falta atacar y nos falta resolver y establecer un protocolo para todos los diferentes tipos de violencias. Ya hay una propuesta en la presidencia colegiada que se está analizando, ¿no? Tenemos ya una coordinación de igualdad, pero ahora tenemos que garantizar que esa coordinación de igualdad haga su trabajo, que tenga condiciones para que justamente aquellas quejas que se llevan a la coordinación de igualdad procedan y que la gente que hace esas quejas se dé cuenta que haber levantado la voz y haber dicho las cosas sirvió de algo y resolvió su vida y cambió sus condiciones. Entonces creo que tenemos una tarea todavía ardua de trabajar en equipo para ir generando mejores condiciones y cerrar las brechas que aún existen. Bien. De esta manera concluimos este espacio de noticias. Recuerde que lo esperamos el próximo fin de semana. Y bueno, ya lo decíamos al inicio de este noticiero, que estamos en el marco de la conmemoración del 8 de marzo y reconocemos desde este espacio de Noticias UAS y de la Coordinación de Comunicación Social, reconocemos a las mujeres que con su lucha y determinación transforman nuestra historia y ampliaron los derechos que hoy ejercemos. Informar también es visibilizar, reflexionar y construir conciencia. Gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo viernes. Hasta la próxima. Esto fue una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas.